Mi nombre es Jazmín Martínez Martínez. Estudio la carrera de Ingeniería Forestal. En este video hablaremos acerca de la rigidez de los salarios reales y el paro estructural. El paro generado por la rigidez de los salarios y el racionamiento de los puestos de trabajo se denomina paro estructural. Esto quiere decir que los trabajadores están en paro no porque estén buscando intensamente el trabajo que mejor se ajusta a sus cualificaciones, sino porque hay un desajuste fundamental entre el número de personas que quieren trabajar y el número de puestos de trabajo que existen al salario vigente. La cantidad ofrecida de trabajo es mayor que la demanda, por lo que muchos trabajadores están esperando simplemente a que surjan puestos de trabajo. Una de las causas de la existencia del paro es la rigidez de los salarios, es decir, el hecho de que estos no se ajustan hasta que la oferta de trabajo se iguala a la demanda. En el modelo de equilibrio del mercado de trabajo, el salario real se ajusta para equilibrar la oferta y la demanda de trabajo. Sin embargo, los salarios no siempre son flexibles. A veces, el salario real se estabiliza en un nivel superior al que vacía o equilibra el mercado. A continuación, presentaré una imagen que muestra por qué la rigidez salarial genera paro. Cuando el salario real es superior al nivel que equilibra la oferta y la demanda, la cantidad ofrecida de trabajo es superior a la demanda, a lo que las empresas deben racionar de alguna manera los puestos de trabajo escasos entre los trabajadores. La rigidez de los salarios reales reduce la tasa de creación de empleo y eleva el nivel de paro. Para comprender la rigidez salarial y el paro estructural, debemos saber por qué el mercado de trabajo no se vacía. Esto se debe a que cuando el salario real es superior al nivel de equilibrio y la oferta de trabajadores es superior a la demanda, es de esperar que las empresas bajen los salarios que se pagan. El paro estructural surge porque las empresas no bajan los salarios a pesar de que haya un exceso de oferta de trabajo. Existen tres causas de la rigidez de los salarios. La primera de ellas es la legislación sobre salario mínimo. En esta parte, el gobierno introduce rigidez en los salarios cuando impide que estos bajen hasta alcanzar los niveles de equilibrio. Las leyes sobre salario mínimo establecen el salario mínimo que deben pagar las empresas a sus trabajadores. En Estados Unidos, desde la aprobación de la Fair Labor Standards, Ley de Prácticas Laborales Justas, de 1938, el gobierno ha impuesto un salario mínimo que suele representar entre el 30 y el 50% del salario medio del sector industrial. Este salario mínimo no afecta a la mayoría de los trabajadores, ya que estos perciben un salario muy superior al mínimo. Sin embargo, sí afecta a algunos, sobre todo a los no cualificados y a los que carecen de experiencia, ya que gracias a él perciben un salario superior al de equilibrio. Por lo tanto, el salario mínimo reduce la cantidad de trabajo de este tipo demandado por las empresas. En el siguiente cuadro se muestran los salarios mínimos en porcentaje de los salarios medios en diversos países, como por ejemplo Colombia con un 54%, Perú con un 51%, Camerún con un 56%, Australia con un 55%, Argentina con un 74%, Francia con un 53%, Israel con un 48%, Venezuela con 65%, Polonia 41%, Brasil 44%, Portugal 51%, Estados Unidos 47%, Japón y España con un 39%, Rumania con un 33% y México con un 24%. Los economistas creen que el salario mínimo afecta sobre todo al empleo de los jóvenes. Los salarios de equilibrio de este grupo tienden a ser bajos por dos razones. En primer lugar, como los jóvenes se encuentran entre los miembros de la población activa que tienen menos cualificaciones y experiencia, tienden a tener una baja productividad marginal. Y la segunda razón es que los jóvenes a menudo reciben parte de su remuneración en forma de formación en el trabajo más que de retribución directa. El aprendizaje es el ejemplo clásico en el que se ofrece formación en lugar de salarios. Por estas dos razones, el salario al que la oferta de trabajadores jóvenes es igual a la demanda baja. El salario mínimo es un motivo permanente de debates políticos, ya que existen los que están a favor de subir el salario mínimo, pues es considerado un medio para elevar la renta de los pobres que trabajan. Ciertamente, el salario mínimo solo permite tener un escaso nivel de vida, aunque los defensores del salario mínimo suelen admitir que este genera paro en el caso de algunos trabajadores.
sostienen que este coste merece la pena para sacar a otros de la pobreza, y los que se oponen a que se suba el salario mínimo, ya que sostienen que no es el mejor medio para ayudar a los trabajadores pobres. Afirman no solo que el aumento de los costes laborales eleva el paro, sino que también el salario mínimo no favorece a los grupos que debería, pues muchas personas que lo perciben son jóvenes que provienen de hogares de clase media y que trabajan para tener un poco de dinero para sus gastos, no personas que trabajan para mantener a su familia. Algunas de las características de los trabajadores que perciben el salario mínimo son que entre los trabajadores que perciben el salario mínimo tienden a haber más mujeres que hombres. Alrededor del 5% de los hombres y el 7% de las mujeres declararon que su salario era igual o inferior al mínimo federal vigente. La segunda causa es que los trabajadores que perciben el salario mínimo tienden a ser jóvenes. Alrededor de la mitad de los trabajadores que cobran por horas y ganaban el salario mínimo o menos tenían menos de 25 años. Por lo que se refiere a los adolescentes, alrededor del 25% ganaba el salario mínimo o menos, mientras que la cifra era de alrededor del 4% en el caso de los trabajadores de 25 años o más. La segunda causa de la rigidez de los salarios es el poder de monopolio de los sindicatos. En Estados Unidos, solo el 13% de los trabajadores perciben un salario fijo en la negociación colectiva. El siguiente cuadro muestra la importancia de los sindicatos en algunos de los grandes países. Los salarios de los trabajadores sindicados no son determinados por el equilibrio de la oferta y la demanda, sino por la negociación colectiva entre los dirigentes sindicales y la dirección de las empresas. El paro causado por los sindicatos y en Estados Unidos por la amenaza de sindicación es un caso de conflicto entre grupos diferentes de trabajadores, los de dentro y los de afuera. Los que trabajan, los de dentro, normalmente tratan de mantener altos los salarios de su empresa. Los parados, los de afuera, soportan una parte del coste de estos salarios más altos, porque podrían ser contratados a un salario más bajo. Estos dos grupos tienen inevitablemente un conflicto de interés. La influencia de la negociación colectiva en los salarios y en el empleo depende fundamentalmente de la influencia relativa de cada grupo. El conflicto entre los trabajadores de dentro y los de afuera se resuelve de forma distinta en cada país. Las teorías del salario de eficiencia proponen una tercera causa de la rigidez salarial. Además de la legislación sobre el salario mínimo y la sindicación, estas teorías sostienen que un salario alto aumenta la productividad de los trabajadores. Los economistas han propuesto varias teorías para explicar cómo afectan los salarios a la productividad de los trabajadores. Según una versión de la teoría del salario de eficiencia que se aplica principalmente a los países más pobres, los salarios influyen en la nutrición. Una segunda versión de la teoría del salario de eficiencia, que es más relevante para los países desarrollados, sostiene que un elevado salario reduce la rotación laboral. Esto nos quiere decir que los trabajadores abandonan el empleo por muchas razones, para ocupar un puesto mejor en otra empresa, para cambiar de profesión o para trasladarse a otra parte del país. Cuanto más paga una empresa a sus trabajadores, mayores son sus incentivos para permanecer en ella. Pagando un salario alto, la empresa reduce la frecuencia de las bajas voluntarias, reduciendo así el tiempo que dedica a contratar nuevos trabajadores y a formarlos. Una tercera versión de la teoría de los salarios de eficiencia sostiene que la calidad media de la plantilla de una empresa depende del salario que pague a sus trabajadores. Si reduce su salario, los mejores trabajadores se irán con más facilidad a otras empresas, quedándose en la empresa los peores trabajadores que tienen menos oportunidades. Una cuarta versión sostiene que un salario alto mejora el esfuerzo de los trabajadores. Los economistas llaman riesgo moral a esta posibilidad, pues es la tendencia de la gente a comportarse de una forma poco adecuada cuando no se vigila perfectamente su comportamiento. La empresa puede reducir el problema del riesgo moral pagando un salario alto. Cuando más alto sea este, mayor es el coste que el despido tiene para el trabajador. Pagando un salario más alto, la empresa induce a más trabajadores
a no eludir sus obligaciones y aumenta así su productividad. Aunque estas 4 teorías de los salarios de eficiencia se diferencian en algunos detalles, comparten un tema en común: cómo una empresa funciona más eficientemente si paga a sus trabajadores un salario elevado. Puede resultarle rentable mantener los salarios en un nivel superior al que equilibra la oferta y la demanda. El resultado de este salario superior al de equilibrio es una tasa más baja de creación de empleo y un paro más alto. Y bueno, esto sería todo.